Estudiantes, buenos días, bienvenidos a una nueva clase virtual. Hoy tenemos una exposición de problemas del mundo contemporáneo. A continuación, yo explico eh, la, la clase, le doy más información para que usted arme en su cuaderno su organizador gráfico. ¿Sí? Adelante, estudiante Leslie, con su exposición. Ya, la desigualdad económica entre los países y cifras económicas. Siguiente. Ya, Brasil. Uno de los principales indicadores del mercado laboral, la tasa de desempleo fue de 9,3 para los blancos y de 13,6 para los mulatos en 2019. Entre los ocupados, el porcentaje de mulatos en ocupaciones informales como la construcción, el servicio doméstico, las actividades agrícolas alcanzó el 47,4%, mientras que en los trabajadores blancos fue del 34,5%. Según el Banco Mundial, se considera personas en situaciones de extrema pobreza a las que viven con menos de 1,90 dólares al día, mientras que los que sustentan con menos de 5,50 dólares diarios se califican como pobres. Ya, en Argentina. El país sudamericano alcanzó uno de los peores índices semestrales de pobreza e indigencia en su historia. El índice de pobreza en Argentina se elevó al 40,9% de la población en el primer semestre de este año, con un 10,5% en nivel de indigencia, uno de los peores registros. Uno de los peores registros en la historia de este país, informó el estatal Instituto de Estadísticas. Al cierre de 2019, la tasa de pobreza había sido de 35,5% de la indigencia de 8%. Con estas cifras se calcula que 18,5 millones de argentinas son pobres y 4,7 millones son indigentes. Los datos son alarmantes. Entre 2005 y 2019, la incidencia de la pobreza monetaria pasó de 34,4 a 96,2%, y los porcentajes correspondientes a la pobreza extrema aumentaron de 10,7% a 79,3%. Casi 80% de los venezolanos no tienen los recursos necesarios para adquirir los alimentos básicos. Procura además que en Venezuela se conjuguen la pobreza y la desigualdad. Gracias. Gracias. ¿Me ayuda, por favor, el siguiente estudiante? Ya, profe, mi compañera va a compartir pantalla. Ya, buenos días con todos los presentes. El día de hoy les voy a exponer sobre los vínculos entre pobreza y violencia. Hablamos de pobreza cuando nos referimos principalmente a la privación de recursos materiales y económicos. Siguiente, por favor. La pobreza es uno de los factores claves en violencia doméstica según psiquiatras. La falta de recursos económicos en las familias, así como las condiciones adversas para el cuidado de sus integrantes, son detonantes de la violencia doméstica tanto para las mujeres como para los menores y personas mayores. Siguiente, por favor. Eh, La, la pobreza extrema, una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias de 6 posibles dentro del índice de privación social y que además se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Gracias.
Gracias, estudiantes, por la participación. Por favor, si pueden ayudarles con la información a los estudiantes. A continuación, voy a complementar la información sobre el tema desigualdades económicas en el sistema. Voy a compartir pantalla y vamos analizando, por favor. Listo. Las desigualdades económicas es el tema que vamos a tratar hoy día en el sistema mundo moderno. A continuación, ¿qué es la desigualdad económica? ¿Sí? La desigualdad económica, según las Naciones Unidas, es la diferencia que existe en la distribución de bienes, de ingresos y rentas. Cuando yo hablo de ingresos, ¿de qué estoy hablando? De entrada de dinero, ¿sí? Y rentas dentro de un grupo, de una sociedad, de un país o entre países, ¿ya? Es decir, se produce cuando los recursos económicos, en lugar de distribuirse de forma equitativa, se concentran en pocas manos. Eso es una desigualdad económica y es un concepto muy preciso, ¿sí? No existe una igualdad, solo se concentra, solo obtienen algunas personas que tienen el acceso a manejar una desigualdad económica. Y nosotros hemos visualizado, hemos palpado en nuestro país, ¿sí? Que existe este factor que afecta a un país o entre países. Es por eso que Ecuador tiene mucha deuda con el FMI, ¿sí? Con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué razón? Porque abarca en pocas manos esta economía, ¿sí? La desigualdad económica, como el resto de todas las posibles caras que nos presentan, ¿sí? No es igual para todas las personas, es un obstáculo para cualquier persona, ¿ya? También cuando uno trabaja en alguna empresa o las personas que tienen empresas grandes trabajan, también existe una desigualdad económica, ¿no? En el sentido de todo lo que se relacione a su trabajo, a su reconocimiento. ¿Ya? Amenaza el orden mundial. Obviamente, amenazar el orden mundial. Existen países subdesarrollados que no les permiten llegar más allá a algunas autoridades que están en el poder, en los gobiernos, porque ellos toman el dinero de un pueblo, de un país que realmente necesitamos. Entonces, no es una amenaza este sistema económico, no poder surgir. Usted ha escuchado las noticias, algunos países ricos ya tienen vacunas, más de la mitad para combatir este COVID-19, lo que no tenemos en nuestro país. Dicen que posiblemente en enero, pero mire esta situación que se da. Si ellos no acaparan la economía en sus manos, a su provecho, a su porvenir, entonces nosotros también estuviéramos ya con esa vacuna para combatir este virus, ¿no? El COVID-19. Pero por existir una desigualdad económica, no estamos listos todavía para esta situación. Amenaza el orden mundial, los sistemas políticos, lo que les explico en este momento, la paz, la seguridad, los derechos humanos. O sea, nuestro futuro no es tan sostenible a esta relación, ¿sí? A esta desigualdad económica en que vivimos. Y no solo nuestro país, ¿no? También viven otros países. ¿Ya? Continuamos. Yo le
puesto 7 ejemplos de una desigualdad económica que se presenta. ¿Cuáles pueden ser las desigualdades económicas en estos ejemplos? Acá le voy a establecer 7 ejemplos, le voy a explicar. ¿Sí? La desigualdad y la distribución de la riqueza en el mundo se manifiesta de muy diversas maneras. Aquí dejamos varios ejemplos como una reflexión. El primero, las 26 grandes fortunas del mundo acumulan tanta riqueza como los 800 millones de personas más pobres. Mire, 26 grandes fortunas de los países más ricos del mundo, ¿sí? Acumulan toda esta riqueza, ¿ya? Mientras que 800 millones de personas seguimos muy pobres. ¿Sí? Eso es una desigualdad económica, cuando existe 26 grandes fortunas, pero fortunas multimillonarias estamos hablando, ¿no? Dentro de un país. Algunos harán fortuna por su trabajo, sus negocios, pero si entran al poder, entran a la política, aumenta, ¿no? Con el dinero del pueblo, porque los gobernantes ganan sueldos muy considerados. Siguiente. 2, entre 2017 y 2018 surgía un multimillonario cada 2 días. ¿Se da cuenta lo que es esto? En un año, en el 2017 y el 2018, que surja un multimillonario cada 2 días. Imagínense esa desigualdad económica. Siguiente, las condiciones de vida han empeorado en 40 de los países más ricos del mundo, donde la clase media también se ha reducido. ¿Sí? Según la OCDE. ¿Alguien me ayuda? ¿Qué significa eso? Hasta terminar, por favor, esas siglas. ¿Me ayudan a investigar, por favor, ustedes? OCDE. Cuarto, América Latina, la peor parada. Aunque la desigualdad se ha reducido últimamente en América Latina, sigue siendo la región más desigual en cuanto a ingresos, entradas de dinero, señores. ¿Sí? Entonces, por favor, sabemos que América Latina siempre vivirá en una desigualdad económica. Quinto, más de la cuarta parte de las personas adultas que trabajan son pobres. Se calcula que ganan de media 3,10 dólares, 3 dólares con 10 centavos diarios. El número de personas que viven en esta situación apuntan el PNUD, también ayúdenme a investigar esto, estas siglas, sigue en aumento, según esta organización de estas siglas, que me ayude a investigar usted, ¿sí? Imagínense que ganen 3 dólares con 10 centavos diarios. Me alcanza para comprar el pan y la leche y los demás alimentos del día. Mire esa desigualdad. Mientras que las personas que gobiernan un país tienen un sueldo muy, muy alto, ¿no? Bueno. 6. Hasta el 30% de la desigualdad de ingresos se debe a la desigualdad dentro de los hogares, incluso entre mujeres y hombres. Además, las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de vivir por debajo del 50% de ingreso medio. Bueno, hoy día no, las mujeres como que aportamos un poquito más, ¿sí? Pero eso ahí también se puede dar ahí existe una desigualdad económica. De repente las dos personas, papá y mamá, son muy profesionales, pero no pueden ganar lo mismo, ¿no? El uno gana más y el otro menos. Mira la desigualdad económica en esta situación, ¿ya? O ahora en este tiempo se trabaja aún teniendo título, pueden trabajar de cualquier otro trabajo, ¿no? En otra situación, por la cuestión de que no hay trabajo, ¿ya? España también es desigual, a pesar de la lenta recuperación económica. La crisis ha dejado en España una huella difícil de borrar, ha aumentado la brecha entre los hogares con rentas más altas y más bajas. Asimismo, esta diferencia se hace más
acusada entre hogares encabezados por hombres que por mujeres y entre personas con más calificación que aquellas con una menor. España era un país con una economía muy buena, ¿no? Pero desde que hubo migración, muchas personas migraron hacia España, también se ha vuelto un país con una economía no tan rentable para los españoles. Entonces ahora existe una brecha, ¿no? En los hogares, las rentas muy altas y ellos con ingresos económicos muy bajos, ¿sí? Entonces, mire, también han entrado en una crisis económica en las cuales no se pueden recuperar todavía. Y ahora, con esta crisis sanitaria que estamos viviendo, estamos pasando, se complica más la situación. ¿Sí? Estos son los 7 ejemplos de una desigualdad económica. ¿Ya? Ahora, ¿me ayuda con las siglas? ¿Qué significa OCDE? Es una organización. Ay, pero deme las siglas completas. Sabemos que es una organización. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Ya, es una organización, ¿sí? Según esta organización establece también esta desigualdad económica con estos ejemplos. ¿Y qué significa PNUD? Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Lisa. Ya, entonces, estas dos organizaciones que hablan del desarrollo es la que apuntan estos 7 ejemplos reales y verdaderos que pasan a algunos países. ¿Ya? Siguiente. Vamos a hablar de los países periféricos, que hay países periféricos y centrales. Estos países viven una desigualdad económica y dentro de estos países periféricos le voy a nombrar la desigualdad económica que existe con algunas cifras, algunas causas, consecuencias a esto, ¿sí? ¿Y cuáles son los países periféricos que están dentro de esta clasificación? He tomado algunos porque son como 20 países y solo he tomado algunos, ¿ya? Los países periféricos carecen de poder y son pobres. Su economía agrícola minera es muy limitada. No pueden producir al 100%. Dichas naciones propician a la semiperiferia y al centro. Materias primas, productos, mano de obra a bajo precio. Los países periféricos son un conjunto de estados que tienen desigualdades económicas y sociales con respecto a los territorios del centro, ¿sí? Es sinónimo de país subdesarrollado, en vías de desarrollo o del tercer mundo. Estos países periféricos carecen de poder y son pobres, ¿sí? Tienen desigualdades económicas. Yo pienso que todos los países hay desigualdades económicas, algunos en un porcentaje elevado y en otros en un menos porcentaje puede ser, porque son países ricos, no son países subdesarrollados, ¿sí? Entonces, pero de que existe una desigualdad económica, sí debe existir en todos los países, debe existir, ¿sí? Entonces, acá los países periféricos, su economía agrícola y minera, en lo cual ellos se destacan, es muy limitada, es muy poca, es muy pobre, ¿ya? Por lo cual les ayudan con materias primas, productos, mano de obra, bajo precio, trabajan por bajo precio, con tal de llevar un sustento al hogar, ¿no? Entonces, esto se relaciona con la definición de los países subdesarrollados o que están en vías de desarrollo, ¿ya? Vamos a continuación a nombrar algunos países. Por ejemplo, República de Haití es un país periférico. República de Haití. A pesar de ser el primer país de América Latina, es obtener su libertad y en segundo es el del continente, después de Estados Unidos. La República de Haití es la nacionalidad más pobre del continente americano. ¿Sí? Su economía genera un PIB, precio, Producto Interno Bruto, significa esto, de 6.908 millones de dólares y una renta de 772 dólares en el 2009. El 80% de esta población es pobre y 2/3 de ella trabaja en el sector de la agricultura y pesca. Menos de un 2% del territorio de Haití
está desértico debido a una intensa y descontrolada deforestación. Las devastadoras tormentas tropicales como el huracán Matthew en octubre del 2016 ha destruido casas, infraestructuras del país, además de sufrir en el 2010 un terremoto que destruyó su capital. Mire lo que sucede en Haití. Las desigualdades económicas, aparte de lo que se ve afectado por los fenómenos naturales. ¿Sí? Entonces, Haití es un país pobre, ¿ya? Que solamente se puede dedicar se podía dedicar a la deforestación, pero esto también está muy desbastado. ¿Y ellos en qué trabajan? En la agricultura y la pesca, después de haber tenido fenómenos naturales como huracanes y terremoto. ¿Sí? Siguiente país. Birmania o Myanmar es un país del sudeste asiático y su situación económica es bastante delicada. La principal actividad económica es la agricultura en este país, ya que las 2/3 partes de la población se dedica a ella, y que representa un 40% del PIB, del Producto Interno Bruto. El arroz ocupa la mitad de las tierras cultivables. ¿Sí? Mire esta situación. Afganistán. Perdón. Afganistán es una nacionalidad sin salida al mar en Asia. Este país fue escenario de varias guerras del siglo XX y su relación con sus vecinos Pakistán e Irán no es estable. Es un país extremadamente pobre y la mayoría de la población se dedica a la agricultura. ¿Sí? Cultivando cereales, algodón, frutas, frutos secos, papaya, ganadería y la artesanía de alfombras, ¿no? También poseen minerales y recursos como el gas natural. En este país se ha desarrollado por las guerras, los conflictos y malos gobiernos. ¿Ya? Como todos, ¿no? Se ha desarrollado muchos conflictos. Yo creo que hasta ahí nos vamos a quedar, estudiantes. A continuación nos toca hablar de los países centrales y después hablaremos de los vínculos entre pobreza y violencia. Nos toca hablar de los países centrales la próxima clase. ¿Sí? Por favor, ya es hora, ahí nos vamos a quedar. ¿Tiene alguna pregunta hasta el respecto? ¿No? Gracias por estar en mi clase.